Hola, ya sea por suerte, por voluntad propia o por un poquito de Parkinson, acabas de darle play a un capítulo de Conce de Copy, un podcast de física cuántica, teología y tendencias de albañilería, que no, que era broma. A ver, ahora en serio, un podcast sobre publicidad, marcas, estrategia, contenidos y todo lo que huela un poquito a creatividad publicitaria. Patrocinado por la Madrid Content School. Leonor Muñoz. Veía rollo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues aquí Episodio estamos. 12 de la temporada 5, así por informar. Uy, he soplado el micro, o sea, de primero de capítulo 1 de podcast. Qué mal. Sí, qué fuerte, ¿Qué? ¿eh? Yo es que ¿Contamos hoy... cosas? Me da cuenta. Esto es un déjà vu. Probablemente hayamos grabado el mejor episodio que se ha hecho nunca, ¿vale? Pero es un episodio que no vais a escuchar nunca porque lo hicimos el otro día en un pequeño inconveniente que sucedió y que ha hecho que hoy volvamos a estar aquí grabando este mismo capítulo. ¿Cómo te gusta contarlo todo, todos los Todo, secretos? yo lo cuento todo ya, soy un poco maruja en ese sentido. Pero bueno, aquí estamos de nuevo aquí. No es que se nos olvidara darle a grabar, que podría haber sido. En Eso este también caso, lo hemos contado, ¿no? Siempre que ha pasado. sí, Muy bien. siempre que pasa. Sí, No hay no me secretos dejo para una. nuestros 5 oyentes. Y ya está, estamos aquí, estamos muy contentos de estar aquí. Sí, y tenías que contar que... algo, ¿no? Una promo de estas de Oh, influencer. mira, eso casi se me olvida, sí. Es que ahora que somos influencers, Eso. ya nos conocéis. Bueno, nuestras cositas. Nos han enviado un libro y bueno, queremos enseñarlo. Un libro que tampoco te has leído. A mí Un este libro no que me ha no. llegado. Un libro que no, es que siempre pongo mi dirección y entonces pues acaban en mi casa y ya te los daré. Además, como vienes últimamente, de vez en cuando, pues te llevas uno. Pero este lo quería promocionar. Bueno, promocionar suena un poco, nosotros promocionando. Hashtag Publi. No es Publi, es un regalo. Hashtag Que, bueno, se llama Perros Viejos. Está escrito por Francisco Castillo, ¿vale? Me lo he preparado súper bien. Y, a ver, lo guay que tiene el libro, y cuando me comentó la idea, le dijo, sí, por favor, mándanoslo y lo sacamos aunque sea en el programa, es porque, bueno, es un libro, es una novela. No es un libro de publicidad de alguien... escribir copy. Claro, no es un libro de alguien explicándote cómo hacer tu puto trabajo. Es un libro basado en el mundo publicitario, pero es una novela. Así que, Perros Viejos. Si veis la portadica, pues tiene aquí, se reconoce al perro Pippin, tiene pues algún set de la 11, nocilla. Bueno, Encaja cosas, el título con cosas. la portada, tal. Nada, ya hemos dicho marcas que no nos dan un duro. Bueno, Otra vez. por lo menos tenemos la oportunidad que algún día nos lo den de... No sale No a les Madrid has Content insultado. School, que eso sí que dan No. algún duro, pero bueno, algún día saldrán en algún libro de novela. Sí, bueno, al lío, ¿no? Hoy te Sí, traigo... dime. No te traigo una pregunta, te traigo 5. Vale, genial. Es para ponérmelo un poquito más difícil de lo normal. Sí, pero sobre todo para que demuestres a nuestra audiencia que eres un experto en el tema que vamos a tratar hoy. Vale, ¿qué es? Lo he llamado... Sí. Podrías poner un efecto de sonido aquí. Tan, 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 tan. Ya lo pondrá alguien. El test de la manzana, ¿vale? El test de la manzana. El test de la manzana. Vale. Son preguntas para que demuestres que es un verdadero fan de Apple, ¿vale? Vale, ok. Venga. Y hoy casualmente yo siempre tengo como manzana para comer, unos ¿Sí? trocitos. Ah, mira. Sí, en todos los programas. Pero hoy tengo cerezas. Hoy tengo cerezas. Hoy que era temático tengo otra cosa. Joder, No tío, pasa nada. No pasa Vale, nada pregunta. porque lo estás grabando desde un Mac, seguro. Pregunta número 1. Dime. ¿En qué año se emitió el famoso anuncio? 1984. Sí. ¿En qué año? ¿En 1900? Que no, que ese es cómo se llamaba el anuncio. Y sería ese mismo... ¿Cuándo se emitió? La verdad es que no tengo ni puñetera idea de cuándo se emitió. Pero tendrás que decir algo. Vale, voy a decir 1900... No, ¿será 1984? 1984. Muy bien, muy bien, sí. El 22 de enero de 1984, durante la Super Bowl 18. Ok, me parecía tan lejos. Sí, la verdad es que yo también me rayé, dije, sería otro año, pero no. Vale. ¿Y qué director de cine lo dirigió? Es la pregunta Soy número 2. malísimo para los nombres, pero es el de Alien. Sí, pero se llama... Es que los nombres... Es que no es de Apple. No, esa pregunta... Bueno, pero es un dato importante. Es que no me va a salir el nombre. Me saldrá mañana.
Lo peor es que lo voy a decir, venga, de un director El de Alien, no te puedo decir el nombre, lo que siento. se llama Ridley Scott. Ridley Scott, sí. Ridley, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Ridley Vale, Scott, creo que es. venga, 2 de 2. Nah, No, una de 2, perdona, que no has dicho el nombre. 1,5. 1,5 de 2. Vale, Vale. ok, Siguiente, venga, rápido. ¿Cuál es el vale. eslogan de Apple que acompañó el relanzamiento de la compañía en 1997 con Steve Jobs? Think different. Muy bien, la campaña de TBWA en 1997, con el anuncio de Here's to the Crazy Ones. Me he ido apuntando como Buah, datitos. buenísimo. Venga, 2,5 de 3. Siguiente, ¿en qué año lanzó Apple la campaña Shot on iPhone para el iPhone 6? ¿Cuál has dicho, perdona? La campaña Shot Shot on on iPhone, iPhone, vale, sí, la de la cámara, sí. fotografiado con un iPhone. iPhone 6. 2010. No, 2015. 2015. Sí. Pero si salió en 2007 con el... No. Bueno, da igual, vale, pues he fallado. 2,5 de 4. Vale. ¿Y cuántos colores, la última, cuántos colores tenía el logo original de Apple, ese del arco iris? Uf, es que voy a pifiar. Diría 5 o 7 y será 6. Pero voy a decir 7. Era 6. ¿Ves? Verde, amarillo, naranja, rojo, morado y azul. Claro. Pero bueno, está bien, te las había puesto Bueno. complicadas. 3, me das un 3. Sí. ¿Crees que nuestra Así no. invitada de hoy podría superarte? Seguramente. Pero en cualquier cosa. No solo en preguntas sobre Apple. Seguramente. Vale, pues ahora ya que me has dejado en ridículo, yo venía aquí, porque la gente lo sabe, yo no tengo nunca las preguntas que me van a hacer, yo venía diciendo me las sé todas seguro y he fracasado. Hombre, no te lo iba a poner tan fácil. Bueno, pues nada, ya está, vamos a seguir. Sí, bueno, hoy tenemos con presentamos nosotros... Sí. Vale, pues dale, empieza si quieres. Está aquí con nosotros una de las directoras creativas de TBWA España, que sí ha trabajado para Apple en su etapa en Media Arts Lab. Sí, estuvo en las campañas de los primeros iPhones y bueno, yo no sé qué más decir después de claro, ya sabéis por qué ha venido, porque hemos hecho todo este teatrillo. Para que sepáis algún dato más de ella, pasó por WYSIWYG, que es una empresa, una agencia que me gustaba mucho de toda la vida el nombre que tiene, por McCann Interactive, y ha trabajado también en proyectos internacionales en Reino Unido, Francia y en Estados Unidos, que por esto de Apple se sobreentiende. Sí, bueno, y además, por añadir, es socia de Más Mujeres Creativas y profesora invitada en el grado de Publicidad Creativa de la Universidad Camilo José Cela. Noelia Meltzer, bienvenida a Conce de Copy. ¿Qué más os cuento yo después de esta presentación? Joder, vaya malditas redes. ¿Habrías acertado las preguntas, Noelia? Pues para serte sincera, alguna seguramente la habría cagado. Es que desde que ya no hago yo las campañas ya no me interesa. ¿Sabes? No, pero a ver, ha sido bastante interesante el quiz. Algunas no me las sabía, te lo digo en serio. Estaba esperando que hablarais del mítico director creativo de Media Arts Lab, que sacó todas las campañas y tal, que es una maravilla o sea, es como un súper referente del mundo de la publicidad, de cloud, pero han estado muy guay, o sea que... Sí, esas las dejamos ya para la entrevista. Eso es, Esas luego mejor nos que las cuentas tú respondas mejor. Total. Noelia, antes de empezar a estirar, siempre le pedimos una cosa a los invitados, te lo he contado antes, que bueno, son 3 datos curiosos sobre ti, 2 que sean verdad y 1 que sea mentira, y no nos lo cuentes. Lo desvelamos al final del programa. Vale, me imagino que tienen que ser cosas un poco así como interesantes, ¿no? Bueno, yo os cuento, a ver. Primera cosa, me flipa aprender a hacer, o sea, aprender cómo hacer cosas. Yo qué sé. He aprendido a hacer alfombras con máquinas de estas de tufting, cerámica, torno, jabones, velas. Lo que me pongáis por medio me encanta. O sea, todo lo que sea como más trabajo manual tangible así, desde hacerte un collar, un tejer, lo que sea, telares, vale. Me flipa. Siento mucho haberme perdido la primera cita que teníamos, que por eso os he hecho retrasar la grabación de este vídeo,
pero me quedé atrapada en la planta, en el ascensor, en la planta 12 de un edificio aquí en el centro de Madrid, y me fue imposible avisar a nadie, sin cobertura, tal, hasta que llegaron los bomberos y me sacaron, que menos mal. Por suerte puedo estar grabando hoy aquí. Y Vale. tercera cosa, así que os cuente, pues tengo 2 hijos, y uno de ellos, la primera, mi hija mayor, nació por parto natural, sin epidural, ni nada de nada de nada. Guau. Vale, Ahí queda la cosa. Uf, ok. son complicadas, ¿sabes? A ver, Siempre digo lo mismo. Nosotros apuntamos y al Sí, final del programa desvelamos. desvelamos. Muy bien, Apostamos Leonor y yo y vemos a ver por dónde sale la cosa. muy bien. Así que, Leonor, si quieres empezar sí. con las preguntas. Bueno, lo hablábamos antes de la entrevista, pero no lo hemos grabado, que es que hemos investigado tu carrera como si fuéramos la CIA prácticamente, con ayuda de todas las IAs, pero resulta que todo lo que rodea a Apple, pues no hay nada público, ni entrevistas, ni una charla, no hay tweet. Em, la pregunta es, ¿sabías ya que te íbamos a hablar de esto? ¿Y todos los NDA que había por ahí han expirado? Pues esa es ¿Lo una muy sabías? buena pregunta. Yo espero que mañana no vengan a llamar a mi puerta ahí a las oficinas de TV y me digan, perdone, venga a ver al director. A ver, a priori es cierto que la seguridad que hay alrededor de todas las campañas de Apple empiezan mucho antes incluso de que tú empieces a trabajar para ellos. Eh, no sé decir si han expirado ya o no los NDAs. Firmé muchos, eso sí que os lo puedo asegurar. Hace muchos años también, joder, fíjate, yo estuve trabajando desde TVWA en Madrid con Media Ujú. Arts Lab desde el 2007, no, desde el 2008 quizás hasta 2011. O sea, que 2011, 2012 fueron unos cuantos años y hace ya la torta. Entonces espero que tampoco os voy a, o sea, nada de lo que os vaya a revelar es muy especial. Sí que es cierto que los detalles en cada campaña y cada nueva capacidad que tenía el iPhone o cada nueva cosa que se lanzaba, pues eso sí que es cierto que era secretismo absoluto. Bueno, Claro. hay otras cosas mucho más interesantes alrededor que sí que os podré contar seguro. Vale, pues yo creo que por el tiempo que veo que creo que esto va a ser, vamos a necesitar de más, vamos a empezar al lío. Al lío. Y Venga. la primera pregunta es, ¿cómo tú trabajando en agencia, en una buena agencia, pero cómo te llega esto de repente te llega un día un señor y te dice, oye, ¿quieres trabajar con un teléfono que van a sacar en Estados Unidos? ¿O Pues mira, cómo es? os voy a explicar. Es verdad, si me enrollo mucho me lo decís, ¿vale? Porque yo me pongo a Eso queremos. hablar, ¿vale? Es el objetivo. Esto empieza un día que estábamos mi compañera Lele y yo en el despacho, ahí las dos, pues yo que sé, estaríamos trabajando para Renfe o para alguna otra campaña de McDonald's o algo, y nos Ujú. entra nuestro jefe, nuestro director creativo, que por aquel entonces era Juan Sánchez, y se nos acerca así y nos dice, chicas, ¿vosotras tenéis novio? Claro, esto ahora probablemente le habrían cancelado, ¿sabes? Es Denuncia. como una cancelación inmediata, ¿no? Pero por aquel entonces, en realidad, lo que nos quería preguntar es: tengo un proyecto entre manos con el que vais a tener que viajar mucho y no quiero que, oye, que tengáis que separaros de vuestras parejas. No hubo ningún problema, ninguna teníamos pareja y después de pensárnoslo como una micra de segundo, le dijimos: cuál es la verdadera pregunta, porque probablemente la respuesta sea sí, ¿no? Y en cuanto nos dijo que era porque, desde Media Arts Lab en Londres habían preguntado si podían formar un equipo internacional, para hacer los lanzamientos del iPhone aquí en España, y se le había ocurrido que por qué no nosotras, entonces fue como mi compañera me cogió así del cuello mientras yo gritaba "sí", pero ella no hablaba inglés, y yo dije: "Tú no te preocupes, no pasa nada". Nos lanzamos y las 2 muy contentas, la verdad, nos lanzamos a a la aventura de trabajar para Apple, a nivel internacional. Y la Qué verdad que guay. no me arrepiento de esa decisión, aunque luego las pasamos canutas, ya os lo digo. ¿Porque Qué bueno. trabajasteis, desde Madrid todo el rato viajando hacia Los Ángeles o cómo fue? Claro, nosotras, o sea, lo que hacían desde Media Arts Lab era contactar con las distintas sedes aquí en Europa, pues por ejemplo coincidíamos en cada viaje o prácticamente en todos los viajes, coincidíamos con un equipo italiano,
un equipo suizo, un equipo francés. A ver, o sea, como éramos como los mercados principales aquí en Sí. Europa Sí, y nos llevaban a Londres. Los primeros viajes, joder, pues eran a lo mejor de 1 a 2 semanas en Londres, encerrados en la agencia, trabajando a saco. Eso fueron las primeras campañas, pero luego cuando empezó a ir como un tiro y, claro, estamos hablando de que era el iPhone 3GS. O sea, mi primera que campaña, era Claro. el primer iPhone que se lanzó en España, que eso es. parece hace siglos de esto, ¿no? Entonces era coger, sacarnos de nuestra vida, ubicarnos allí y dedicarnos en cuerpo y alma a la campaña del lanzamiento del modelo en cuestión, ¿no? Y Qué guay. esto, pues, Yo por hacer un inciso para que la gente también se sitúe y vea del momento en el que estábamos hablando. Claro, yo el año anterior a este del que tú estás hablando, el teléfono este no estaba comercializado aquí en España. no, claro. Pero yo trabajaba los fines de semana haciendo extras en una arrocería de Valencia. Y bueno, uno de esos extras, uno de mis compañeros de repente aparece después del servicio y dice, mirad lo que se han dejado unos turistas. Y era un iPhone 3G, el segundo que salía creo, o el primero en Estados Unidos, y nosotros lo veíamos como si eso fuera la pieza de tecnología más novedosa que habíamos visto en la vida. Pues Que lo la era. novedad era que tenía fotos y la pantalla se movía tocándola, Claro, pero era como, imaginaros, es que no había teléfonos así antes. O mm, sea, ahora ya estamos todos total. súper acostumbrados, pero tener una mini pantallita de estas en las manos, yo recuerdo la primera vez que cogí uno, ostras, esa sensación era una locura. O sea, no había absolutamente nada parecido. Pasamos de los Nokia 3310 o yo qué sé, o los que tenía el más avanzado era aquel Motorola que se doblaba por la mitad, y de repente pasas a un Los, mini ordenador. O sea, que o las era PDA que Hola. prometían ser ese mini Exacto, ordenador, pero que exacto, no funcionaban. Es exacto. verdad. Entonces, era una pasada. Y aquí Mm. nosotros empezamos a trabajar, pues eso, en 2008 o así, en las campañas, pero no se lanzó hasta 2009 en España, me parece recordar. Entonces, bueno, fue mucho tiempo trabajando para este primer lanzamiento porque tenía que salir niquelado todo, y la verdad que fue toda una experiencia. Qué Bueno, tanto guay. es así Porque que repetimos un montón de veces después. vosotros teníais información, o sea, es que no me acuerdo muy bien, igual se sabía ya con mucha anterioridad, pero cuando vosotros empezasteis a trabajar para esta campaña del iPhone 3G, ¿sabíais ya antes que nadie que iba a salir este teléfono increíble y no lo podíais contar? O sea, Tú cuando ibas ahí, ibas completamente a ciegas. Podías tener vale, algo de información, pues porque, bueno, las redes o sea, no había redes sociales. Perdonadme, que es que, claro, es que esto es muy fuerte. No había redes sociales como ahora. claro, Empezaban a despuntar algunas, o sea, pero no había redes como hay ahora. O sea, tú ibas a ciegas. Podías saber que en alguna web alguien hacía un review sobre el nuevo iPhone 3G o no sé, pero no teníamos ni idea, no había el acceso no había un acceso a la información tan grande como hay ahora mismo en redes sociales. Porque es que esto es cierto, hay que retrotraerse muchos años atrás, es que hace 17, 18 años de que es que estamos hablando, ¿no? Y la manera de comunicar ha cambiado de forma radical. O sea, la manera de comunicar, la manera de hacer publi, la manera de vivir. Entonces, íbamos muy, muy, muy a ciegas. Sabíamos que existía un teléfono que era el iPhone 3G. No, era el iPhone 3 y aquí se lanzó el iPhone 3G, que era ya con la conexión 3G porque necesitaba, claro, todo aquello hizo que se revolucionaran las conexiones también de las compañías de comunicación, porque antes Ujú. no había una conexión tan potente. Entonces, cuando llegamos allí, sabíamos que había un telefonito con una pantalla muy grande, que era así como un huevito ovalado y tal, pero ni lo habías tocado, ni lo habías visto bien, o sea, aquello era la sorpresa total. Y cuando llegabas allí, mm, había un teléfono por cada equipo, que tenía un equipo de guardaespaldas detrás asociado para que no se perdiera, que no le diéramos un golpe, que aquello no podía salir de las instalaciones. O sea, era como tratarlos, eran como mini dioses, ¿no? Y estábamos allí todos trabajando para ellos. Pero sí Pues que estabais
probándolo, ¿no? Para ver Claro. lo que ofrecía y lo que podíais utilizar para la campaña. No os venían con, tenéis que destacar esto. No, o sea, allí nosotros el teléfono te lo daban y tenías que, lo primero, acomodarte a él, probarlo, saber medio manejarlo, pero lo más importante y lo que era suficiente, sobre todo el foco de nuestro trabajo era conseguir que se comunicara lo mismo a nivel mundial. Es decir, si hacíamos un lanzamiento del iPhone 3G, que fue ese lanzamiento en el que nosotros trabajamos, el iPhone 3G, a nivel europeo, todas las agencias teníamos que conseguir que las aplicaciones que se mostraran fueran la misma aplicación, que las capacidades o sea, las features, ahora no me va a salir todo en inglés, Sí, chavales, Sí. bueno, las las características, características las... del teléfono que se mostraran fueran las mismas en todos los países, porque claro, ahí hablábamos de velocidad de conexión, de un teléfono que te mostraba un mapa de cómo llegar de un punto a otro, ¿sabes? Estamos hablando del Pleistoceno. Claro, Entonces, el gran trabajo era que todos los países nos pusiésemos de acuerdo para elegir esas aplicaciones que fuesen suficientemente relevantes y que encajaran con el briefing que venía supermarcado de Estados Unidos, ¿no? Y el trabajo parece mentira, pero a lo mejor nos tirábamos 15 días, equipos de 4 personas trabajando a muerte, para poder adaptar esas aplicaciones al mercado en el que estuviésemos trabajando, ¿no? Y era Qué bueno. interesante porque no en todos los países, era relevante lo mismo, no en todos los países las mismas aplicaciones existían, entonces había que claro. crearlas ad hoc para cada Ujú. país. Eso fue curioso también. Qué bueno. Qué fuerte. Porque al final era también, o sea, las primeras campañas esta del iPhone 3G tenía que ser una publicidad hiper racional y muy Claro, explicativa. claro, aquí estamos hablando de que enseñamos a la gente a utilizar un smartphone. O sea, es Claro. la primera vez que alguien hacía esto en la pantalla de un móvil. Entonces, eso es lo que se centraba las campañas, que ahora las ves y dices: "Madre mía de mi vida, ¿en serio?". Pues ese señor, ese dedo, que era un actor maravilloso, era súper gracioso, ese dedo valía su peso en oro. O sea, ese dedo tenía manicura las 24 horas, lo perseguían también, esa mano, Brian, esa mano, cuidado con la mano. O sea, ese dedito que sabía dónde tocar en cada momento, o sea, mm, era imprescindible la didáctica en este caso, porque nadie Ujú. utilizaba los móviles así por aquella época. Muy bestia, sí, los estuvimos viendo y claro, no tienen nada que ver a la publicidad que hace Nada, Apple ahora, nada, nada. pero sí que era como una especie de tutorial en profundidad todo el rato. Eran pequeños tutoriales de cómo Mm, utilizar por primera vez en ese cacharro que tenías en tus manos, ¿no? Se abrieron, es que crearon un mercado nuevo, no había nada absolutamente ni parecido ni de lejos. Entonces, mm. se trataba de enseñar al mundo que ya del telefonito que marcabas y que como mucho jugabas a la serpiente, de repente pasabas a un mini ordenador con una potencia en tus manos espectacular, ¿no? Y de aquello a lo que ha llegado a ser ahora, pues imaginaros la evolución también. Ya. Y no sé si tenía que ver también con algo de, al principio, con algo también de presupuesto de, oye, no, todo se tiene que rodar en el teléfono, no tiene que haber planos exteriores, ni no os flipéis con nada, porque esto tiene que ser así. A ver, em, la única campaña que yo he rodado en cine en toda mi vida, ¿vale? En cine, o sea, os estoy hablando de, un rodaje en un set de cine en Culver City, en Los Ángeles, donde se grababan películas y veías a los actores pasando por al lado tuyo y tal y cual, ha sido las del iPhone. No era una cuestión de dinero. O sea, Vale. Ya allí ves. había un despliegue espectacular. Los mejores directores de publicidad o sea, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de verdad estaban abriendo un mercado nuevo completamente y tenían que enseñar al mundo a utilizar un nuevo cacharro, ¿no? Que, joder, Claro. lo piensas ahora Claro, cómo ha transformado, el mundo de la comunicación, ¿no? claro. Y Y también ahí se marcaba el tono como de las campañas, el estilo visual, la dirección de arte. Eso sí, venía. porque, perdón, lo que dice Leonor tiene mucho sentido porque además, a pesar de ser un tutorial, por así decirlo, pero está muy bien contado y tiene un... No es rancio, no es... Ahí donde lo veis, por ejemplo, los guiones de esas primeras campañas que parecen súper sencillitos, ¿no? Y te hablan de Sí. velocidad y te hablan de llegar a tal sitio, ¿sabes? Esos guiones, yo creo que son los guiones que más me ha costado sacar adelante de toda mi carrera.
No por nada, sino porque, primero, o sea, tú cuando entras allí, además de firmar el NDA, te dan a firmar, o sea, te hacen firmar un contrato que es de consistencia y coherencia, consistencia y coherencia, o sea, es todo el rato eso te lo graban a Wow. fuego, ¿no? Entonces, todo lo que haces tiene que tener una consistencia y una coherencia con tu mercado, con tu público, con el entorno en el que se va a o sea, está todo ultra mega pensado, cada palabra, cada coma, cada cada característica de la que se habla. Entonces, era un trabajo brutal, no solamente de, traducir, no, aquello no era traducir, aquello era localizar realmente, unos guiones que venían de Estados Unidos, pues que el mercado era el que era y estaba muchísimo más maduro que el nuestro, y de repente adaptarlo a un mercado que por primera vez recibía el iPhone, además con ecos que venían ya de Estados Unidos, y alguna persona que venía se lo compraba y aquello era como que tampoco le sacaban partido porque las conexiones de la del el telefónico de la época no tiraba Claro. suficiente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, ostras, era muy complicado porque había que hacer un ejercicio de racionalización de cada decisión que se tomaba, por pequeña que fuese, que claro, luego entiendes también el nivel de detalle y el nivel de perfección, ¿no?, de las campañas, porque es que no se deja absolutamente nada al azar. Y eso es algo que lo aprendimos a base de muchas horas de trabajo, la verdad. Qué Ya guay. ves. Y estabas contando al principio las campañas del 3G, o del 3G creo que es, y luego del 3GS. Sí. Yo creo que al principio los anuncios son parecidos, pero no tenía el eslogan este de There's an app for that, que no sé si recuerdas cuando apareció, porque a mí me parece un hallazgo increíble. Claro, es que, tened en cuenta lo mismo, que era una app en aquel entonces. Claro. ¿Qué me estás hablando? ¿Una app? ¿Una app? ¿Una aplicación? O sea, la gente no sabía ni cómo llamarlo. Otra vez más, ¿no? La didáctica. Entonces, cuando después de las campañas del 3G, o sea, las primeras campañas fueron el 3G aquí en España y Ujú. empezaron a ver a nivel internacional que el filón no solo lo tenías con los forfaits que pagabas, o sea, con los contratos que te hacías para poder utilizar el móvil, sino con todas esas pequeñas aplicaciones en las que podían también, haber un negocio importante. Entonces, cuando se dieron cuenta de que ya no solo, había una app para hacer fotos, otra para llevarte de un sitio a otro, que eran como las más básicas, ¿no? Un mini GPS, un tal, ya de repente empezaron a salir aplicaciones para restaurantes, aplicaciones para, yo qué sé, es que salían de debajo de las piedras después de aquella primera Claro, campaña. Claro. porque eso fue el momento en el que sacaron el App Store. Eso es. A partir Hasta de ese ahí momento no había. no había, exacto. Entonces te venía el teléfono con las 4 aplicaciones y a partir de ahí desarrollan el App Store, porque se dan cuenta de que hay un filón y Sí, de repente hay un nicho de mercado ahí que es que claro, fueron abriendo todo, ¿no? Fueron abriendo el mercado del teléfono, el mercado de las telecomunicaciones y el de las aplicaciones también. Por eso después ese claim de "There's an app for it". Entonces, es que era verdad. Y las aplicaciones, si no existían, si pedíamos que era importante para el mercado en especial, pues se desarrollaba una aplicación. Hasta ese Qué punto, bueno. se ostras, llegaba a desarrollar la campaña, ¿no? Joder. qué guay. Y luego también tirando de hemeroteca sacasteis otra frase que era ya tirándole bife a la competencia, con lo del App Store de "Can your phone or your network do that?". ¿También estuviste ahí en ese proceso? Sí, a ver, es que claro, mm, antes a lo mejor lo mismo, ¿no? Abriendo mercado, empezando con todo, pues todo esto viene marcado de Estados Unidos, ¿eh? También os lo digo. O Ujú. sea, la central es Estados Unidos y nosotros desde los países lo que hacíamos era, pues intentar adaptar estos claims o estos conceptazos que nos marcaban para hacerlo relevante en cada país. Eh, Cuando empezamos a destacar y a destacar y a estar por encima, es que no había competencia en aquel entonces, era el iPhone y luego sí Claro, empezaron a sacar las primeras marcas de la competencia, pero es que salían y estaban, pues, muy, muy, muy por detrás de nuestro teléfono. Ya, Entonces, sacaron esa patita, ¿no? De sacando pecho. exacto, de orgullo y bueno, ahí también le dieron en el clavo. Si es que la verdad que no les ha salido una mal.
Mm. Y yo tengo dos curiosidades que preguntar. Te pregunto la primera porque me acabo de olvidar de la segunda. Y es, ¿tú podías contarle a alguien algo? O sea, a tu madre, a tu mejor amigo, decías, tío, estoy trabajando en una movida que es guapísima. Os estoy diciendo que no sé si mañana van a venir a buscarme ahí a las nuevas oficinas de TV a darme un toque. No le podíamos contar absolutamente nada a nadie. A nadie. Bueno. O sea, de nada. Sabían que íbamos a trabajar. ¿Para Apple o tampoco? Pues fíjate que yo creo que ni tampoco. Ostras. Ni tampoco. Sobre todo la primera vez, luego ya a partir de la segunda, que ostras, ya es otro, ya has hecho la primera, ya te has ido, te has estado fuera 2 semanas, tu madre ahí, todo bien, hija, en Londres, cogéis frío, tal, bueno, estas cosas de madres. Luego ya, pues sí, pero la primera yo creo recordar que poco sabía, o sea, poco podíamos contar, poco o nada. Que tu madre estaría pensando que te habías metido en el Claro, MI5 y que no sabes. Claro, que igual te metías ahí a una guerrilla de algo loco. Mira, fue bastante divertido. Sabían que estábamos bien, dábamos noticias o sea, siempre les contábamos que todo iba bien y tal, pero es cierto que no, o sea, muy poca transparencia. Era todo muy secreto, muy secreto. Vale, y la otra pregunta que me he acordado en este ratito, no sé si teníais, porque el tono me recuerda un poco a una campaña de Apple también, no sé si la tuvisteis como referencia, más antigua obviamente, que es la de I'm a Mac, I am a PC, que era una campaña, por si no sabe la gente cuál es, que eran anuncios de tele en los que para contar las capacidades del Mac, pues salía un actor jovencito y así como más molona, cool. Sí, explicando lo que era tener un Mac. Y otro más ranciete, más como el que salía en la revuelta haciendo de señor de TV1, de RTV, un poco de ese perfil. Era como el IT guy, ¿no? Aburrido, gris, con gafas. Y el chaval jovencito como más moderno. A ver, esa campaña también es mitiquísima. Entonces, pero fíjate que yo creo que aquí estaban intentando hacer algo radicalmente diferente. No por nada, sino porque tú hablabas de ordenadores y la gente sabía lo que era un ordenador y más o menos te lo ubicabas, ¿no? Esto es que era otra cosa. Era algo como muy novedoso y ya no era solamente el lanzar un teléfono, sino no, es que esto no es un teléfono, es que con esto puedes hacer millones de cosas. Entonces, bueno, yo sí que creo que quizá el tono de Apple, ese tono un poco como ahí como macarra, pero no macarra, es ese humor inteligente, como muy de no me río con una carcajada, sino que levanto así el labio de "Uy, qué cabrones", pues eso está presente a lo largo de todas las campañas de estos primeros años, ¿no? Tanto de iPhone como de Mac. Leonor, me vas a perdonar porque tengo que contar cosas, ¿vale? Luego te dejo unas pocas preguntas para ti, yo me callo la boca un rato. Pero tengo que decir una cosa, porque de este tema podríamos estar hablando y de repente nuestro patrocinador decir, oye, ¿por qué lleváis 1 hora y pico y no habéis hablado de nosotros? Y además, como esta gente es tan maja, que lo único que quieren es que hagamos una sección en la que no les promocionemos, pues nosotros no vamos a dejar de hacer eso. Así que meto la ráfaga. Madrid Content School Connection. Y ya sabéis de qué va esto. Todos los episodios tenemos un case study de gente, de alumni de la Madrid Content School, que ya sabéis que no son alumni como tal, son alumni porque han pasado por allí, pero en realidad son profesionales como cualquiera de los que pasan por aquí. Entonces nos mandan un case de branded o de lo último que están trabajando y nosotros lo ponemos para que escuchéis ese pedazo de case que, como siempre sabéis, pues no lo tenemos en directo. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es una pequeña pero siempre está muy bien, porque luego lo vemos en Instagram. Sí, y ya, bueno, os lo cuento, os lo iba a contar luego después de que vierais el case, pero os lo cuento ya. Esto lo publicaremos luego en redes y el que más amorcito se lleve, el que más engagement, el que más compartidos, el que más likes, el que más lo que sea, vendrá el año que viene, si es que estamos vivos. Bueno, vendrá igual. Si no estamos vivos también vendrá. Haremos un episodio especial. Sí, total. Y vendrá de invitado a contarnos cosas.
Así que nosotros ahora nos congelamos un segundo. Soy Víctor Castrellón, mejor conocido como Picho. Soy director creativo ya con mucha experiencia en mi país. Hoy quiero compartirles mi última experiencia aquí en mi agencia Publicis Group Panamá. Pues como grupo creativo para Nestlé en Centroamérica, y nos tocó lanzar la nueva plataforma global en español para nuestros países. Maggi y yo juntos es buenísimo. Por primera vez la marca da un paso al frente con su nuevo propósito. Maggi cree que en un mundo donde nos sentimos cada vez más aislados, el sabor de la comida es capaz de reconectarnos. Es poder demostrar el poder de cocinar y comer juntos. Teníamos que hacerlo relevante con un proyecto de contenido que a la gente le gustara, que al centroamericano le interese. Pues para nuestros países, a diferencia de Europa y el resto de Latinoamérica, la terapia familiar sigue siendo un tabú. Uno, porque es inaccesible, y dos, por desconocimiento. Como dijeron en los estudios, pues ya yo no necesito eso, o eso es para los locos. Pues. Con esta idea quisimos demostrar que no es así, y que la terapia no es solo fundamental para estos tiempos, sino que podemos hacerla con algo que sucede todos los días: cocinar juntos. Así nace Terapia en la Cocina, el primer cooking show para Centroamérica de terapia familiar. Juntamos familias reales en la cocina en Nestlé, que fue el set de filmación, y corrimos 6 capítulos de 15 minutos, en los que a través de una terapeuta con una metodología programada para cada familia, solo cocinan, obviamente con nuestros productos Maggi, ¿no? ¡Bienvenidos! Hola. Hola, Nalí. Hay un tabú acerca de hablar de los problemas de la familia. ¿Cómo muestras tu afecto? No lo hago. Lanzarse a ser papá y quedarte sin empleo. Cocinar es maravilloso porque es algo que pasa todos los días en las mayorías de la familia. Se estrenó este 15 de mayo. La idea es seguir trabajando para seguir conectando familias y poco a poco empezar una conversación sobre la salud mental y las dinámicas positivas familiares. Pues les mando un abrazo, espero que les haya gustado y seguimos construyendo, ¿vale? Abrazo. Pedazo de case, Así increíble. La Madrid Content School, como siempre, Nunca no defrauda. defrauda. Y ya está. Mucho Podemos... profesional ahí en la Madrid Content que School. sí. Sí, Wow. ¿verdad? Es que no paran de crear. La verdad es que la entrevista que hagamos va a molar porque sea quien sea, es gente guay. Sí, total. Hablando... No. ¿No? Si no cierro. Perdón. Madrid Content School Conexión. Ahora sí. Iba a decir, hablando de aprender cómo se aprende en la Madrid Content School, ¿qué sacaste tú de tu trabajo en Apple, más allá del ponerlo en LinkedIn si es que podías? ¿Qué aprendiste que no habrías aprendido en otro sitio o que te cambió la cabeza? También el estar rodeada de tanta gente internacional, ¿no? Mira, te voy a responder primero a la segunda pregunta. Vale. Yo creo que ahí lo que nos enseñaron a base de pico pala de coherencia y de consistencia en las campañas es el gusto por el detalle. O sea, allí no no se pasaba nada por alto. Todo se tenía que justificar, todo estaba súper bien pensado. Os voy a contar una anécdota que esa yo creo que es una de las más potentes con las que me tuve que enfrentar en su día, ¿no? Claro, yo era muy joven en aquella época, hace muchos años, pero yo me encontré en Los Ángeles, en la primera vez porque al principio eran campañas de Madrid a Londres, pero luego ya nos íbamos de Madrid a Los Ángeles, o sea, Madrid, Londres, Los Ángeles, y ahí es donde grabábamos, o sea, se rodaban las campañas en los estudios de cine. Pero antes pasábamos a lo mejor una semana y media en la agencia, en Media Arts Lab y en TBWA en Los Ángeles, solamente preparando el rodaje. Yo me encontré una vez en una sala, pues no sé si éramos 50 o 60 personas, porque en esa ocasión era un lanzamiento a nivel internacional de todos los mercados, entonces estábamos EMEA, estaba Asia, o sea, estaban todos los mercados en aquella campaña, en aquel lanzamiento. Y estaba en una reunión en la que se leían de uno en uno absolutamente todos los guiones que se iban a producir la semana siguiente en los estudios de Culver City. Entonces, cada copy de cada país cogía su guioncito y lo tenía que leer. Y yo no sé por qué a mí siempre me tocaba después de las italianas, que eran maravillosas, ese equipo de directoras creativas, Ana y Rosana. Siempre me tocaba leer detrás de Ana Palama. Claro, un italiano hablando en italiano con ese cántico los que suena y cómo entonan y luego llegaba yo con mi copy
¿vale? Y era un texto que estaba bordado, o sea, que es que lo habíamos trabajado todo el equipo y de repente me sale la directora de planificación, o sea, la directora de estrategias de allí, de de la agencia de Los Ángeles, y me dice: "Mira", dice: es que esto suena muy plano". Y le digo: "Ya, es que el castellano es un poco plano". Me dice: "Ya, pero es que", de repente cambia y me dice: "Es que yo soy", todo esto era en inglés, claro, todos hablábamos en inglés, lo que podíamos aportar ahí. Entonces, leías el copy primero en tu idioma y de repente la tía cambia el idioma y me dice: "Es que yo soy de Guatemala, ¿vale? Y lo que estás leyendo es muy plano". Wow. 30 personas, el director creativo ejecutivo, o sea, ahí había, o sea, toda la plana mayor. Yo ahí de repente dije: Qué "Mira, horror. yo no sé en qué momento has pensado que en Guatemala se habla igual que en Madrid o que en España". Digo, ni siquiera en España, en todas las partes de España se habla de la misma manera. Digo, pero si tú te responsabilizas de tocar nuestro copy a la hora de locutarlo, porque todo esto era para locutarlo, si tú te responsabilizas y decides que el tono que me estás diciendo que hay que utilizar, porque era con mucha entonación, con muchas subidas y bajadas, me hizo leerlo varias veces de diferentes maneras, yo decía, o sea, ¿dónde me estoy metiendo? Y al final le dije, mira, si tú te responsabilizas, te haces responsable de esta decisión que estás tomando, yo me quito de en medio, como equipo español nos quitamos de en medio, tú decides, en tus manos está este guión, tú sabrás lo que locutas. Claro, allí se hizo un silencio. Dijo: okey, vale, pasamos al siguiente país". O sea, me tiré un farolazo, pero, o sea, es que hasta ese punto tenías que mostrarte seguro con lo que estabas presentando, porque si no, no lo llevaban a cabo. Así Ya que ves. Y al final, España. ¿quién? Ganamos. Se hizo claro, Qué no tuvo bien, muy más que bien. Ah, callarse, porque por mucho que hables castellano, estás hablando en un castellano, pues, que es de un país de Sudamérica, que tienen otras entonaciones, o sea, otra historia, ¿no? Y al final, luego se me acercó el director creativo ejecutivo de la cuenta, se me acercó, me dio así un codazo y me dijo: "Muy bien". Y fue como: Menos mal, voy a poder venir a la siguiente ronda de campaña". Así que bueno. madre mía. Y luego la segunda pregunta que me hiciste, que es la primera en realidad, Sí. que sobre qué es lo que me ha dado, haber trabajado con Apple y con toda esta gente y tal, pues mira, me ha dado un marido y 2 hijos, fíjate. Porque lo más Ni más ni Ostras. menos. entretenido probablemente de toda esta experiencia es que me he acabado casando con el cuentas francés, que eso Qué fue muy fuerte. divertido. Claro, después de tantas horas trabajando juntos, pues oye, no solo trabajábamos, luego, salíamos y íbamos a cenar o lo que fuese, y hubo ahí un flechazo bastante importante. Después del primer viaje que hicimos en 2009, que fueron 3 semanas de viaje, estuvimos una semana en Londres y 2 semanas en Los Ángeles, pues, hubo ahí un flechazo, que nos superenamoramos. Al principio lo llevamos mega en secreto porque no sabíamos ni siquiera si con los NDAs esto se podía pasar, si nos Pero podíamos igual no era legal. relacionar entre equipos, pero la realidad fue que después de 3 semanas juntos, pues no nos podíamos separar y, después Qué de esta guay. campaña fue a mediados de 2009, pues, al año siguiente el cuentas francés, que se llama Alex, se vino a vivir a Madrid y estamos juntos desde entonces, que está por ahí aguantando a las Joder, qué bestias, bonito. a nuestros 2 hijos. Qué Así bueno. que Esa respuesta no la esperábamos. No, no, no. Mejor que cualquier aprendizaje laboral. bueno, Total. pero es verdad que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo y eso, pero bueno, fue una buena recompensa y Bueno, Hombre, que y algo tanto. que ver sí que tenía. que lo que Steve Jobs ha unido no lo separe Literal. la vida. Así que no, Ahora bueno. lo que pasa es que el resto de preguntas no tienen ningún sentido. Bueno, vosotras Dijiste, preguntádmelas, yo intento responderlas bien también. No sé si quieres seguir, te hablando dejo de... Sí. todavía tarjeta amarilla que me hab- echas. Puedes hacer otra pregunta si quieres, antes de que entre. es que y la voy a meter muy bien. Hablando de relaciones personales, la cultura que teníais allí en estas 3 semanas de trabajo, ¿era más de TBWA o de Apple? O sea, ¿dónde acababa Apple y empezaba el Media Arts Lab?
tened en cuenta que Media Arts Lab fue la agencia que se creó ad hoc para llevar la cuenta de Apple. O sea, de TBWA se escindió Media Arts Lab, con lo cual es una agencia creada al 100% para esta marca. Entonces, los profesionales que entraban sabían con quién iban a trabajar, el ambiente laboral era muy, muy, muy Apple. O sea, incluso la propia agencia tenía un ambiente diferente. Esto es la agencia de Apple y como tal se trabajaba para dar servicio a una marca muy específica, con un tono muy específico. Entonces, mm, se llegaban a fusionar incluso. Y Claro, lo mismo pasaba en la agencia en Los Ángeles, ¿no? porque yo no sé si esto lo hemos contado o si la gente lo sabe, pero esto no sé si es leyenda. Esto es así. TBWA trabajaba para Apple, pero hay un momento en que le dicen, oye, que no queremos que trabajéis como TBWA, sino que queremos nuestra propia agencia. A ver, estas cosas suelen pasar cuando empiezas a tener necesidades de seguridad como muy específicas y vas a empezar a lanzar una serie de productos que no, o sea, no se puede filtrar ni media. Para que os hagáis una idea, con el lanzamiento del primer iPad, nosotros estuvimos trabajando en una sala metidos y la sala estaba completamente forrada. No había posibilidad ni dentro del propio Media Arts Lab, no se sabía lo que estábamos haciendo allí. Ya. Entonces, claro, pues esto ya fue como más avanzado, ¿no? En 2011, cuando ya sí que ya había más redes sociales, ya había más capacidad de información, se filtraban más las cosas. Entonces, es cierto o sea, se hizo esta agencia para llevar la cuenta de Apple por las necesidades reales de la confidencialidad a muerte. Entonces ya no era, o sea, tú eres una agencia que paseas por las mesas y puedes ver más o menos si está trabajando en esta cuenta, o que tú no puedes hablar de ello y es verdad que todo es confidencial, ¿no? Pero aquí estábamos tratando de, pues eso, el lanzamiento de un teléfono, luego el lanzamiento de una tablet por primera vez en el mercado. Entonces Ya. ya se quedaban cortas las capacidades que tenían a nivel de seguridad y bueno, no es raro que se formen equipos ad hoc para un cliente. Nosotros, por ejemplo, hay clientes en la agencia que tienen sus equipos y están completamente separados. O sea que no es algo raro, no es algo extraño, vaya, que suele pasar y no es algo o sea, es algo que suele pasar y que ocurre en muchas ocasiones. Ujú. Crear equipos separadísimos y hasta el punto de, ya no es que estén separados, sino que se crean agencias. Ya. Claro. ¿Y se notaba la brutalidad de Steve Jobs o algo por ahí? Teníamos como comentarios suyos de que al volver lo primero que dijo era: "La tele me gusta, lo impreso es una mierda". Ese Bueno, a ver, ese tipo de carácter era muy sí. normal nosotros con Steve Jobs no llegamos a trabajar nunca, pero sí llegamos a trabajar con su director creativo, que era un caballero así muy esbelto, muy estirado, con los pelos así como surferos y tal, que llevaba camisetas con agujeros que a lo mejor costaban $1.200. Estas cosas bah, me la he puesto y me ha caído, o sea, pero gente como con esa capacidad y con ese carácter tan especial de ese punto genial, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Sí, o sea, eso es algo que ocurría y el vivir por y para la publicidad y lo primero es lo primero. O sea, sí, era gente como muy, muy enamorada de su trabajo, muy volcada con lo que estaban haciendo y muy al 3000%. Entonces, eso sí que es verdad. Em, era un ambiente además como muy profesional todo, yo qué sé, pero es que os estoy hablando, o sea, puedo hablar a lo mejor de detalles como, llegamos un lunes, habían sacado en el hall de la agencia, habían sacado como 200 sillas, las habían colocado así en filas y era simplemente porque iban a dar la bienvenida a los nuevos empleados que entraban ese lunes, ¿no? Y entonces tenían a una agencia de 300 personas sentados allí esperando a los nuevos que llegaban como un poquito más tarde para presentarles, contarles o sea, esa grandilocuencia y esa capacidad que tienen los americanos de darle importancia a los detalles, eso se te contagiaba desde el minuto cero. Entonces,
es ese punto también, ¿no? De Steve Jobs de sentar cátedra y de cada vez que abría la boca y lanzaba dogmas, pues eso pasaba con la gente que dirigía a los equipos. Y por lo que decías, había mucha hora extra, había mucho No, workaholismo. No. no, no, la verdad es que no. Son profesionales hasta para eso. Si en algún momento tú tenías que quedarte por una urgencia, a Ujú. mí me han llegado a llamar estando claro, nosotros trabajábamos de lunes a viernes, pero al ser 2 semanas o de miércoles a miércoles, pues te tocaban un par de fines de semana entre medias, que esos lo único que te pedían es que no te fueras a más de 2 horas de donde estábamos, ¿vale? Pues porque en alguna ocasión alguno se había ido a Las Vegas y luego no había manera de de que volviera a tiempo para una grabación, ¿no? Pero tú grababas durante la semana, el fin de semana los equipos sí que seguían trabajando, editando y montando y tal. En alguna ocasión sí que nos llamaban y me acuerdo conduciendo, es que claro, no puede ser más estereotípico, un Mustang rojo descapotable por Beverly Hills dándonos una vuelta allí viendo las casas de los famosos, de tenéis que volveros al estudio porque la toma del dedo que hacía así, que giraba, pues no ha funcionado, tenemos que volver a rodar. Pues Ostras. te volvías al estudio, ¿no? Entonces, es que era, o sea, sí ese es el nivel, ¿no? De Qué heavy. Qué fuerte. Y Se podría volviendo hacer un una peli. poco... Bueno, alguna hay. Bueno, Volviendo un poco al tema de la publi, hemos revisado todos los anuncios del iPhone 3G, del iPhone 3GS, del 4, y hay un momento que vimos que es cuando empiezan a utilizar con el iPhone la publicidad más emocional, aunque luego siguen con la publicidad racional, pero es el momento en el que inventan, entre comillas, o reinventan estas videollamadas con el FaceTime y empiezan a hacer, pues bueno, a darle un toque emocional de una forma muy bonita, que tiene como estos pequeños ejemplos de cómo se hacen llamadas entre la gente, pero claro, te meten a la pareja que el marido no puede estar en el parto y ve como el bebé el primer día, o un abuelo como ve a este nieto desde otro país. ¿Esto lo tocasteis? Esto, claro, o sea, ya os digo, todas las campañas, todas las Ya. creatividades, ¿vale? Vienen de Sí, vienen de allí. Ángeles, sí. pero obviamente luego esto nos llegaba y decíamos, vale, esto es Estados Unidos, porque en España pues no va a funcionar por esto otro. En algunas ocasiones nos decían, pues esto que nos decís es muy racista. Y nosotros les explicábamos, no es que sea Es racista, es que es la España. realidad del país en el que vivimos. O sea, no entendían por qué quizá personas pues negras pues no las veía, perdonad que he movido las Sí. personas negras no encajaban tanto y nosotros decíamos, es que claro, nosotros toda la inmigración que tenemos es más de Sudamérica, entonces eh, quizá pues hay perfiles que nos encajan menos, nos encajan o encajarían mejor de tal. Bueno, era complicado, la verdad, pero, claro, ellos, rodaban y contaban historias que a nivel internacional eran muy coherentes y que funcionaban, porque los sentimientos, pues, son universales y eso nos Es el encajaba. mismo. Pero es verdad que cuando nos decían: "Vale, pero y estas personas y de esta casa", es que esta casa en España es que no tenemos estas casas, es que tú no ves un casoplón así. Eh, ya, claro, pero ¿y qué hacemos? ¿Volvemos a rodar? No sé, yo solo te digo que en nuestros mercados, pues probablemente, entonces claro, muchas veces era la pelea de Italia, Francia y España, algunas veces se nos sumaba Suiza también de, Ya. es que nosotros pues esto no tal. Entonces al final, a base de mucho trabajar con ellos, lo llegaban a entender. Sí que es verdad que nosotros agradecimos muchísimo cuando las campañas empezaron a ser más emocionales y no tan tecnológicas, ¿no? Y tan didácticas, pero es cierto también que aparte de esa campaña de FaceTime que se te rompía el alma ahí viendo esos Mm, momentos, luego tenías y FaceTime, que entras aquí y haces Sí. esto, y no sé qué, y claro. cual, ¿no? Entonces, siempre se cubrían las espaldas porque ese punto didáctico pues tenían que seguir haciéndolo. Claro. Pero sí, se agradecía muchísimo. O cuando empezaron también a dedicarle mucho más énfasis a las fotos, Mm. porque de repente los teléfonos, le quitaron el puesto a las cámaras digitales. O sea, esos rodajes Total. con los niños, pues ellos muchas veces, rodaban, te mandaban te mandaban o veías en la agencia los shots que nos mostraban para ver si nos encajaban o no.
Y era como, claro, después del FaceTime ya aprendieron y entonces tenían pues un niño, pues a lo mejor un poco más morenito, un niño negro, una niña pelirroja, una niña más sudamericana, o sea, como rasgos un poco más hispanos. Y entonces ya tenías un rango mucho más amplio y eso hacía que todas las campañas encajaran mucho mejor porque había mucho más control y estaban mejor localizadas para cada país. Y es que no parecía que fuesen campañas que venían de Estados Unidos, sino que es que eran campañas pensadas para todo el mundo. Total. Y has dicho, creo que estuviste hasta 2011. Bueno, lo he cogido mal. Bueno, yo me fui de TVWA a WYSIWYG, que lo decías antes de en 2012 y creo recordar que la última campaña en la que yo trabajé fue en 2011, creo. Vale. 2012 o Es por ahí. porque teníamos aquí para preguntarte sobre el Antena Gate, que fue cuando en el verano de 2010 el iPhone 4 sale con un problema de antena y como pues se forma una polémica porque no hay anuncio en el mundo que sea capaz de tapar eso, ¿no? Los carteles decían "This changes everything" y mientras la gente tenía un teléfono al que se le caía la llamada, ¿no? ¿Viviste esto desde dentro y Ostras, qué pues se hizo? fíjate qué va, o no lo recuerdo. A lo mejor estábamos tan metidos en rodar el dedo, ¿sabes? Que Puede ser. este tema como más tecnológico no lo recordaba. Es Claro, curioso. o sea, ignoraron a saco el tema. Yo por poner, yo es que sí que me acuerdo, porque además, Yo no me acuerdo, y lo que de que salió es salió Steve Jobs al principio diciendo que es que la gente lo cogía mal. Que es que, Ah, claro, no había que cogerlo de esa manera. Sí. Esto que me estás contando, esto sí que me suena. Lo de tener que Mm. justificar que es que el teléfono no sé, fíjate que esto sí que me suena, pero no me acordaba el por qué era. Sí, fíjate. Bueno, ya sabéis, saldrían al paso, pues, de esta manera tan elegante, ¿no?, de echar la culpa a los demás porque no sabían coger el teléfono. Bueno, es Total. que no hacéis caso a la didáctica de las campañas. Claro, Claro, es si que hubieran hecho caso a vosotros ahí cómo diciendo lo que cogía hay el que señor hacer. el dedito. Claro, es que nosotros teníamos el teléfono estaba enganchado con un trípode, pero luego nuestro Sí. actor Brian tenía las manos cogidas así por detrás, siempre los dedos en la misma posición, se le quedaban agarrotados al pobre. No Perfecto. Ya lo ves. cogíais así, pues claro, no era lo mismo. Bueno, en fin, no me había acordado yo de este detalle. Curioso. Yo creo que estamos a 5 minutos de hacer la hora, ¿vale? Más o menos por echar cuentas, porque claro, como han pasado cosas, Vale. no tengo el reloj del tiempo En global. completo, ¿vale? Pero, como siempre, nos hemos pasado con las preguntas que teníamos Bueno, planteadas. sí. Yo creo que vamos a... Yo pregunto una, tú preguntas otra y hacemos el final. Leonor, ¿te Venga, parece? qué difícil. Vale, ve Yo, preguntando tú que tengo que elegir. yo sé lo que quiero. No, Leonor, luego tú y yo hablamos y te cuento. Luego seguimos, ¿no? Yo le voy a hacer 7 preguntas en una. O sea, quiero decir... No, que va. Pero sí que es verdad que después Apple cambió muchísimo el nivel de publicidad o el tipo de publicidad que ha hecho no sé en qué año fue, creo que fue con el iPhone 6 o el 7 que empezó a hacer este anuncio que incluso creo que lo rodó aquí en España para promocionar el tema de que se podía mojar un poquito, que salía en una piscina, que un abuelo se tiraba y salpicaba el iPhone. Han ido a hacer como publicidad ya rodada como si fuera cine absoluto, con unos planos increíbles y demás. ¿Qué es lo que te gusta más la publicidad actual de Apple? ¿Cuál es la campaña que más te ha gustado? ¿Qué echas de menos trabajar con la marca? Joder, me has hecho 3 o 4 ahí, es verdad. Ya lo he advertido. A ver, a mí me gusta mucho más la publicidad más emocional. Creo que mueve, lo que pasa que en aquel momento estábamos haciendo un poco historia. Y Sí. sinceramente, pues para lo que era aquel entonces el lanzamiento de un cacharro pues que la gente no conocía, entiendo el por qué se hizo de aquella manera. Luego, claro, gracias a eso también pues la marca ha llegado donde ha llegado y se pueden permitir el lujo de hacer las campañas que hacen. Sería incapaz de decirte una favorita, porque es que te meten a un Pedro Pascal, o sea, todas las que, si es que todo lo que hacen es a otro nivel, o sea, y son además conceptos ultra sencillos, que de sencillos que son, es que no te hace falta rodar uno para cada país, es que son tan universales y tocan las emociones tan bien que te vale una campaña Sí.
para todo el mundo, ¿no? Cualquiera de las campañas de Navidad que lanzan, o sea, es una pasada, las de los iPod, los AirPods, el iPod cuando lanzaron aquellas siluetas, son campañas icónicas. Es que da igual, yo sería incapaz de quedarme con una. A mí Y es que sí, me flipa mucho, perdona que te haya cortado, pero me flipa mucho incluso cuando hacen estas campañas ultra sencillas de que a ti te llega ese brief y dices, menudo me cago marrón, yo. promociona la batería, me cago en... Y es un anuncio de 20 segundos que hay un niño dando vueltas por la urbanización con el teléfono ahí a toda pastilla y al final te dicen tal. Y dices, Es hostia, que qué bien pillado. efectivamente. Y es cierto que bueno, se echa de menos trabajar con la marca, pero creo que ahora también, una vez te han conocido, ya es universal. O sea, un iPhone, lo digas donde lo digas, aunque no haya conexión a internet, tú hablas de los iPhones, o sea, es un producto que se conoce. Entiendo que las necesidades ya son otras y que, pues que ya los países no estamos tan involucrados, aunque de vez en cuando todavía se trabaja en equipo y eso, y siempre a nivel estratégico, sobre todo si tienen mucho en cuenta los distintos mercados. Pero bueno, ha evolucionado y ya están a otro nivel de publicidad. Total. Em, Te la Me estás toca. pensando mucho, Leonor. No, creo que sé cuál voy a ir. Porque, bueno, después de trabajar para Apple, también has trabajado para un montón de marcas en España, PlayStation, Renfe, McDonald's. Y también das clase de publicidad en la Camilo José Cela a gente que ya nació con el iPhone en la mano. Sí. ¿Cómo, cómo, o sea, les hablas de tu experiencia en Apple para dar tus clases? ¿Y cómo explicarías o sea, esta historia de la publicidad que has vivido? Pues te mentiría si te dijera que, que la primera charla que les doy es sobre la frustración y sobre la consistencia y la coherencia. O sea que sí, eso es algo que ha quedado y ha grabado a fuego, como te dije, como os decía antes, ¿no? Que cada campaña era de coherencia, consistencia, coherencia, pues eso me persigue. Y es algo que les remarco mucho a los chavales. Es súper, súper, súper motivante trabajar con gente joven que, no sé, te recuerda y te reconecta contigo mismo cuando empezabas, y eso es súper importante, yo creo. Yo creo que es algo que además llevo haciendo muchos años, y si puedo seguir haciéndolo, lo seguiré haciendo hasta que me dejen, porque te mantiene ahí como muy conectado con quién eras, con de dónde venías y las ilusiones que tenías al empezar, porque en esta profesión que es muy frustrante hay veces que se olvida. Y yo creo que bueno, trabajo sobre todo con África Presol, que es la directora del grado del de la Camilo José Cela, que de publicidad creativa, y ella al principio era como: "Venga, tienes que venir, tienes que venir". Y ya es que no lo dejo. Es una maravilla. De verdad, trabajar con gente que viene con tantas ganas, que sabe tanto, o sea, es que, o sea, vienen ultra preparados ya, llegan a la agencia a hacer las prácticas y dicen: "Madre mía de mi vida, si es que". Y yo era directora creativa digital, pero o sea, las nuevas generaciones vienen con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo me dejo contagiar. Así que si Qué puedo seguir guay. haciéndolo para siempre, seguiré haciéndolo, desde luego, hasta que me Pues dejen. sí, qué guay. Luego comentamos, luego comentamos. Hemos llegado al final. Siempre nos quedan dos cosas ahora, que una es descubrir, empezamos por esta, es descubrir Sí. cuál era la mentira. Yo creo que la finalidad era que no lo supiera nadie. Y yo dejo a Leonor que haga su apuesta. Claro, pero tengo información, creo. Claro, pero igual. Es Bueno, Al yo, principio, ¿qué opinabas, Leonor? ¿Qué pensabas de es que de todas igual de todo. las 3 cosas que te os he contado? claro, la primera es muy, o sea, sí, porque eres creativa, tal, hemos visto que tienes cursos en doméstica. Claro, es que había una Eh, pregunta que iba por ahí. claro, yo creo que la del ascensor.
es la del ascensor. No me quedé encerrada en un ascensor en una planta 12 en un edificio. Pero bueno, podría haberme pasado, porque me pasan Pero es estas cosas. muy buena excusa, ¿eh? Sí, sí. Para... Y no hace falta desvelar la excusa real. Eso, No, claro. o sea, el motivo real, ¿no? La excusa real ha quedado como la otra excusa. La otra que te inventaste también. Madre mía. Pues sí. No sé cuál es la tercera cosa que os dije. Fíjate qué memoria tengo. Has dicho que tenías 2 hijos. Y que di a luz a mi primera hija. Eso también me ha parecido... Esa es un poco salvaje. Podría ser falso, pero... Pues es verdad. Esa también es verdad. Así. Bueno. Bueno, pues con esto lo tendríamos, pero hay otra cosa que pedimos siempre, eso no te lo he contado, que es pedimos al invitado... Nuestro trabajo. Sí, hacer nuestro trabajo, básicamente, pero pues solo un poco. Pedimos siempre un titular de la entrevista para ponerlo como título del episodio. De lo que cómo te hayas sentido, de lo que te resonaría el resumen de este episodio, o algún tiro por el que ir. A ver, yo me he sentido súper a gusto. Me cago en Steve Jobs, por ejemplo. O sea, No, pero la de lo que ha unido Steve Jobs, que no lo sé para el tiempo. No sé, yo espero seguir teniendo contacto con vosotros, me parece súper interesante lo que hacéis. Ya me ha estado contando también... Ay, que esto no lo puedo contar porque ha sido... Sí, cuéntalo. No, me ha contado Leonor a qué os dedicáis cada uno. Resulta que tenemos... tiene Leonor compañeros que fueron excompañeros míos. Qué guay. Esto es todo muy pequeño y que sigamos en contacto. Y que lo que Steve Jobs unió, pues que no lo separe, yo qué sé, del tiempo. Así que a ver si seguimos en contacto. Está hecho. Se queda como título seguro. Y oye, Noelia, teníamos bastantes preguntas más. Teníamos preguntas por si no daba de sí también y porque nos apetecía saber un poco de tu yo de ahora, que nos sabe mal también que solo nos hemos centrado en una época de tu vida de hace ya años. Pero bueno, es una excusa de si seguimos haciendo esto, nunca se sabe, podemos volver a hablar y nos cuentas más cosas que seguro que son interesantes. Muy bien. Millones de gracias por aceptar charlar con nosotros, por estar este rato. A vosotros, ha sido muy guay, la verdad. Mil gracias. Con esto te liberamos. Así que muchas gracias. Y al resto de gente, a los que nos escuchan, a esos 10, 20, 30, bueno, no sé. Depende del mes. Lo primero, si habéis llegado hasta aquí, no compartáis mucho esto, a ver si por el DNA nos persiguen y nos hacen quitar el episodio, ¿vale? Sí, que luego me echan a mí, me echan a la calle, por Dios. Claro. O sea, 2 bocas que alimentar, de verdad. Y si habéis llegado y no lo compartís, pero os gusta lo que escucháis, dentro de 3 semanas tendréis el siguiente episodio. Chao. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero si te pica la curiosidad, Con C de Copy es una producción de Opio y Raro, creado y presentado por Dey Arroyo y Leonor Muñoz. El responsable del sonido es Adrián Fernández y la voz que estáis escuchando es la de Claudio Serrano. Y todo esto gracias a la confianza de la Madrid Content School. Que no se os olvide. Hasta dentro de 3 semanas.